Bienvenidos sean nuevamente todos ustedes a este estudio bíblico en el cual vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor para entender y comprender por medio de ella, con el poder de su Espíritu Santo, la verdad que Él tiene para cada uno de nosotros. Sin más, vamos a orar para poder comenzar nuestro estudio. Padre eterno, te damos gracias por que nos has permitido estar en tus caminos. Nos has dado de tu misericordia y de tu gracia cada día, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que nos ayudes a entender y comprender lo que es tu verdad. Que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento, dándonos ese discernimiento de lo que en tu palabra es tu voluntad para nuestras vidas. Y que nosotros podamos ser obedientes al consejo que tú nos das en este día. La verdad que tú nos vas a mostrar para poder crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Y de esa manera glorificarte en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Padre eterno. Gracias por todo. Ponemos este estudio en tus manos porque sabemos que tú eres el que nos edificas, el que nos guías y el que nos muestra la verdad, Padre. Todo es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Vamos a empezar a leer el capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis. Va a ser todo el estudio en el capítulo 1, parte del capítulo 2, que serían los versículos del 1 al 6 del capítulo 2 de Génesis. Ese es nuestro texto para poder estudiar el día de hoy. Vamos a darle lectura al capítulo 1 de Génesis y después de haber dado lectura vamos a ir escudriñando lo que es la escritura verso por verso de este capítulo. Por consiguiente, toda la Biblia. El capítulo 1 dice así, en el versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios en medio de las aguas: y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24. Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos al capítulo 2, en el versículo 1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía a la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y hasta ahí va a ser nuestro estudio del día de hoy. Vamos a empezar desde el versículo 1 a escudriñar un poquito más de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 1, que nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que nos está diciendo aquí, la palabra de Dios nos está refiriendo a que hubo un principio en el cual se crearon los cielos y la tierra. Un comienzo donde Dios tomó la iniciativa para crear los cielos y la tierra. Así es como se originó todo, por medio de un creador, el cual es Dios. Él es el que creó todo, por eso dejó la escritura para que nosotros podamos entender que toda la creación, todo lo que nosotros en este momento podemos ver, es porque Él lo ha creado, los cielos y la tierra. La palabra principio es el comienzo de algo, como ya lo dijimos, comenzó la existencia de la tierra. ¿Quién fue que lo creó? Dios. Ahora, esta palabra creador nos muestra que a Dios como el que hizo todo de la nada. Él creó todo de la nada. Por eso es que ahora podemos ver y referir que es un creador. La palabra se refiere a Él solamente porque Él es Dios, el único que pudo crear algo de la nada y que puede crear algo de la nada. Entonces, por eso dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando está hablando de los cielos, se está refiriendo a donde se encuentra el universo, el sistema solar, la luna, las estrellas, planetas, todo lo que está fuera de este mundo. Es ahí donde se está refiriendo en este momento los cielos, y es lo que Él creó para poder dar testimonio de Él mismo, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que crea de la nada, que Él puede hacer todo esto simplemente con decirlo. Y lo vamos a ver más adelante, cuando empezó a crear todo lo que hay en la tierra. Entonces entendemos que Dios es todopoderoso y es el creador de los cielos y la tierra, es el autor. Él mismo está dejando esto para dar testimonio de Él mismo, que Él es el dueño, el autor, que pudo y que pueda crear algo de la nada. En el versículo 2 veremos cómo Dios, el creador de los cielos y la tierra, empieza a dar orden y a llenar la tierra. Vamos a ver lo que empieza a decir en el versículo. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos cómo es que estaba la tierra todavía desordenada, estaba vacía, había tinieblas, estaba completa, llena de agua, y lo vamos a ver ahorita enseguida todo esto, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí vamos a ver cómo Dios trabaja en la
la tierra. ¿Por qué empieza a trabajar en ella? ¿Va? Las razones. Y vemos primeramente que la tierra estaba desordenada. Palabra desordenada quiere decir que no tenía forma como la que podemos apreciar hoy en día, hoy en la actualidad. No estaba formada, dice que estaba desordenada, vacía, en tinieblas, llena de agua. Por eso es que Dios empezó a trabajar en ella. Por eso es que dijo Dios, bueno, vamos a ordenar, vamos a darles ese orden para que pueda tener una buena estructura. Como ya vemos, la tierra estaba vacía, no había nada. Él empezó a crear todo de la nada. Vemos aquí cómo Dios empezó a crear todo y a poner orden. Pero una cosa bien importante que podemos ver aquí, que el Espíritu de Dios estaba en movimiento sobre la faz de las aguas. Aquí debemos de tomar nota que es la primera vez, y en el primer capítulo, en el versículo 2, que nos menciona que el Espíritu de Dios se movía. Lo está presentando también al Espíritu de Dios. Es mencionado en la palabra para que lo tengamos en cuenta. Entonces continuamos en el versículo 3 al 5. Dice, Dios crea la luz en el primer día. Esto es lo que vemos del versículo 3 al 5, que Dios crea la luz en el primer día. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí empezó a organizar, a ordenar, y lo primero que hizo fue la luz. Con solo decir sea la luz, podemos ver que se creó la luz. Vemos como Dios creó la luz, pero esa luz no es sino el resplandor de la gloria de Él mismo, porque Él es luz. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 23 y 24. Pero en sí el versículo 23 es el que nos da la característica de Dios, de lo que les estoy mencionando, que Él es el que ilumina, Él es luz. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vemos cómo es la misma gloria de Dios que ilumina. En este momento Dios está haciendo que su gloria sea manifiesta en este mundo que Él mismo ha creado. Seguimos en este versículo 3 que dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Por eso es que Dios permitió que la luz se manifestara en este mundo, para separar la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios está dando testimonio de Él mismo, que Él es un creador, que Él es el autor, el que creó, el único que es dueño de todo esto, y le está dando testimonio a la humanidad. Se está manifestando a la humanidad. Entonces, por eso podemos ver que en nosotros hay luz cada día. Es diferente y es nuevo y renovado por Dios, porque Él da su luz para el mundo. Entonces vemos que Dios creó la luz para que pudiera haber una separación de las tinieblas. Versículo 5 nos dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos aquí que Dios, la luz del día le llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Todo viene desde que Dios lo creó y Dios lo estipuló, todo con el fin y el propósito de un beneficio. Entonces así fue como empezó a formar el primer día, como lo dice aquí, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces ahí vemos que fue el primer día. En el versículo 6 al 8 vemos que Dios creó los cielos dentro de la tierra. Ya no son el universo, ni el espacio, ni donde se encuentra el sol, ni la luna, ni las estrellas, pero ahora se está enfocando en la tierra, aquí dentro donde nosotros habitamos. Es donde Él se está enfocando ahora y está haciendo los cielos. La palabra lo llaman la expansión. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Vemos cómo todo esto estaba lleno de agua, pero Él le ordenó a las aguas que hicieran la expansión, o sea, los cielos. Y eso lo podemos ver en Salmos 104, versículos 5 al 9. El versículo 5
nos dice: Él fundó la tierra sobre los cimientos, no será jamás removida. Como el abismo, como con vestidos la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, hablando de las aguas, el cual no traspasará ni volverán a cubrir la tierra. Vemos aquí cómo Dios hizo que hubiera este espacio y se formaran los cielos aquí en la tierra, en el cual podemos ver que hay nubes, pueden volar los aviones, pueden volar las aves. De esa expansión está hablando la palabra de Dios. Y vemos que Dios está tomando el tiempo necesario para organizar y ordenar todo de acuerdo a lo que Él tiene planeado, conforme a su voluntad. Entonces vemos que Dios creó los cielos en la expansión aquí dentro de este mundo en el segundo día. Fue lo que hizo Dios en el segundo día, los cielos. Separó las aguas que se unieran en cierto lugar y les puso límites para que no cubrieran nuevamente la tierra, como lo dice en el Salmo. Continuando, vamos a ver Dios cómo ahora se enfoca en organizar lo que es la tierra. Del versículo 9 al 13, vamos a ver cómo Dios empieza a organizar, a diseñar, a ordenar todo lo que está dentro de la tierra. En el versículo 9 nos dice: dijo también Dios: júntense las aguas que estén debajo de los cielos en un lugar y descubran lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos cómo Dios manda y ordena, ¿verdad?, que se juntaran las aguas en un solo lugar, y esas aguas las llamó ¿qué? Mares. Y así fue como la tierra vino a ser más vista por nosotros ahora en esta actualidad que tenemos. Por eso es que tenemos montañas, valles, colinas, tierra firme donde pisar, donde viajar terrestremente y movernos con vehículos. Entonces vio Dios que era bueno, dice. Vemos que Dios da su aprobación de todas estas cosas que son buenas. Pero también cuando estaba creando todo eso, en el versículo 11 nos dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que dé semilla en él sobre la tierra. Y fue así en el versículo 11. Entonces vemos cómo Dios empezó a crear los árboles, la hierba que tuviera semilla, y siempre dando su aprobación de que todo lo que estaba haciendo era bueno, de beneficio, que traía un beneficio para la creación que él tenía y que estaba haciendo en este momento. Todo lo que él ha dado tiene una función de beneficio. Por eso él dice que está dando su aprobación de que era bueno. Versículo 13 dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vemos ahí que en el versículo 13 nos recuerda que en este tercer día Dios creó tierra firme, seco, y de ahí empezó a crear la hierba que daba semilla, la hierba verde, y árboles que dieran fruto y semilla según su género. En este tercer día creó eso Dios. Versículo 14: luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces vemos que en el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas con el siguiente propósito: para que sirvieran de señales para las estaciones y para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ese es el propósito que Dios creó: el sol, la luna y las estrellas, para que sirvan de señales para las estaciones, para los días, los años, y para que alumbraran sobre la tierra. Y fue así, dice la palabra. Versículo 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la luna y el sol, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio que era bueno. Nuevamente, ahí están los propósitos de por qué Dios creó el sol y la luna. Desempeñan un propósito en cuanto a la creación. El propósito de Dios aquí en este momento es para darnos a entender a la humanidad que hay un creador que hizo todo esto de la nada. Dios da testimonio de él mismo por medio de la creación hacia la humanidad, dejándole saber que hay un creador.
Entonces dice el versículo 19, fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces en el día 4 vimos cómo Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, abierta expansión de los cielos. 21, y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos aquí en el día quinto cómo Dios empezó a crear ahora todo ser viviente que vive en el agua, pero también dice que las aves las creó en este día para que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. También dice que creó los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Aquí vemos que en el día quinto Dios creó toda ave, todo ser viviente dentro de lo que es el agua para que fuera de beneficio para su creación, con el fin de dar ¿qué? Gloria a Él mismo, para testificar de Él mismo que Él es un creador, un Dios todopoderoso. Vemos en el versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces este es el propósito que vemos, que Dios les dio su bendición de que se pudieran fructificar y multiplicar para que pudieran llenar los mares y que se puedan reproducir las aves también. Dios está haciendo algo tan productivo, tan beneficioso. No nomás creó una parte, sino que les está dando la bendición de que pueda ser reproductivo, tanto en los árboles, en la hierba, en las bestias, en los peces, en las aves. Y versículo 23 dice, fue la tarde y la mañana del quinto día, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Vemos que en el día sexto Dios creó todo lo que son animales de la tierra, todo lo que se arrastra, todas las bestias, todo ganado según su género. Entonces vemos que también en ese mismo día creó al hombre, y ahí es donde vamos a hacer un poquito más de énfasis. Dios crea al hombre en este sexto día, que lo hagamos conforme a su imagen y semejanza. Vamos a ver que la imagen se está refiriendo hacia la figura del cuerpo, manos, pies, dos piernas, o sea, el cuerpo humano del ser humano, la figura, imagen, y conforme a su semejanza. Cuando está hablando de la semejanza, está hablando del carácter, características en común. Entonces Dios había creado al hombre con las características, como lo vemos en Gálatas 5, versículo 22 y 23. Podemos ir para allá en nuestras Biblias. Gálatas 5, versículo 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que Dios había puesto estas características en el hombre porque lo estaba haciendo a su semejanza, porque la palabra semejanza dice, tiene el significado de tener características en común, iguales o comparables. Eso es lo que refiere la palabra semejanza. Entonces vemos cómo Dios creó al hombre con estas características, a la imagen de él y a su semejanza, pero también le dio autoridad, porque dice en el versículo 28, vamos a leerlo y vamos a llegar. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos. Una de las cosas que Dios dijo también al ser humano, dándoles de su beneficio de que fueran fructíferos para multiplicarse y que llenaran la tierra. No nomás eso iba a hacer, sino que también iba a ejercer autoridad y señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos cómo Dios le dio la autoridad al ser humano. Entonces vemos que Dios creó ahora al hombre y ya está el hombre aquí. Y vemos que también le dijo en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Le está indicando que todo lo que Dios había creado era para el consumo personal del ser humano y de toda la humanidad que vendría, porque si vemos en el versículo 28, dijo Dios que los había bendecido y que fructificara y que se multiplicara
multiplicaran para llenar la tierra. Entonces aquí en el versículo 29 le está diciendo que todo lo que ha creado era para el beneficio, para el consumo personal de él, que sería para comer. Versículo 30 nos dice: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces vemos que ahí fue todo lo que hizo en el sexto día. Pero una cosa bien importante, vemos que Dios se ha tomado el tiempo necesario en cada día para ir creando en cada día e ir estipulando la semana, una semana que constituye 7 días, en la cual se va a ir tomando bases para ordenar muchas cosas para la humanidad, o más bien, eso lo veremos conforme vamos a ir avanzando en la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 2 de Génesis y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos. Todo esto fue terminado, los cielos, la tierra y todo ejército está refiriendo al ser humano, está hablando de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día lo descansó. Versículo 3: y bendijo Dios al día séptimo. Dijo: el día séptimo será bueno, y no nomás bueno, sino que lo apartó, dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo porque era día de reposo y lo apartó con un propósito, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos cómo Dios va haciendo todo en orden, va organizando todo con el propósito de siempre dar un beneficio para la humanidad, para su creación. Él es bueno para con todos. Entonces nosotros aquí podemos ver que el séptimo día Dios lo tomó para descansar y lo apartó. El propósito de esto, que lo vamos a ver en Éxodos 31 versículo 15. Éxodos capítulo 31 versículo 15 dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces vemos aquí que ya se está hablando a su pueblo, y viendo cómo Dios está ordenando todo esto en el primer capítulo de Génesis, era la finalidad de por qué Dios estaba ordenando que el día de reposo fuera apartado, para que no se trabajara, porque el que trabaje en el día de reposo ciertamente va a morir. Y podemos decir: yo estoy vivo y he trabajado los días de reposo, pero lo que no nos damos cuenta que él está hablando a su pueblo. En primer lugar está hablando a su pueblo, y es una orden que se le ha dado a su pueblo de descansar el día de reposo, de apartarlo, consagrarlo para Jehová, porque si no va a morir. Y no es que va a morir físicamente en ese momento, puede pasar, pero lo que Dios está diciendo es que va a empezar a morir espiritualmente. Se va a empezar a alejar uno de Dios, de las cosas de Dios, de todo lo que Dios ha estipulado y que Dios nos está enseñando. Va a ir pasando eso. Nos vamos a alejar y nos vamos a envolver en las cosas del mundo, y es por eso que vamos a ir muriendo espiritualmente, y por consiguiente vamos a morir físicamente, que ese es algo que tenemos que pasar todo ser humano, toda la creación que Dios ha hecho. Lo que la creación tiene por función es que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Esa es la función. Podemos ver que todo lo que está dentro de este mundo va a morir. Entonces está hablando él más que nada espiritualmente. Por eso es que nosotros necesitamos apartar el día de reposo para reunirnos. Y hay otro motivo que Dios nos da en Isaías 66 versículo 23. Isaías 66 versículo 23 nos dice lo siguiente: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Lo vamos a consagrar, ¿para qué? Para adorar a Jehová, a Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo, para adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, glorificarlo. Por eso es la razón de que Dios está apartando y ha apartado el día de reposo, para que tengamos un día dedicado a relacionarnos, a tener comunión con Dios, para adorarle, exaltarle, glorificarle y darle toda gloria y honra a él. Por eso es que está estipulando el día de reposo. Pero también en Hechos nos muestra lo siguiente. Dice Hechos capítulo 3
13, del 42 al 44. Nos dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. ¿Quiénes son ellos? Era Pablo y Bernabé. Dice: los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Vemos cómo todos entendían que el día de reposo era ¿para qué? Para adorar a Dios, exaltar a Dios, para leer, escuchar la palabra de Dios. Versículo 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No se juntaban para otra cosa, sino para oír la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios lo guardó para adorar a Dios, para exaltar, para glorificarle, para tener comunión con Él, para oír su palabra, para que pudiéramos nosotros reunirnos y tener esa comunión con Dios y con su iglesia, con sus hijos, con los hijos de Dios, y poder así estar en comunión tanto con Dios como con su pueblo, con su rebaño, con su congregación. Entonces es importante tener en cuenta todo lo que Dios nos ha dicho, que desde el principio Dios tuvo esos planes, esa visión para la humanidad, que al crear todo en 6 días, el séptimo día lo descansó, lo apartó, lo santificó, dice, pero el propósito era para que pudiéramos tener comunión con Él y con su iglesia, con su pueblo. Vemos aquí cómo Dios tiene su plan bien hecho, bien estructurado, perfecto, simplemente que nosotros somos los que no entendemos el plan de Dios, fallamos y nos desviamos. Pero mira, Dios es fiel a su palabra y Él nos mantiene. Si nosotros leemos la palabra, estudiamos las palabras, escudriñamos la palabra de Dios, Dios siempre nos va a mantener en el camino correcto, porque Dios siempre va a dar testimonio de Él mismo y de sus caminos, y es ahí donde nosotros necesitamos permanecer y estar cerca de Él, para que la palabra, la luz de la palabra alumbre nuestro caminar y lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué debemos hacer, porque Dios siempre ha buscado el beneficio, como lo vemos, siempre le dio el punto bueno, la aprobación de que era bueno, porque Él estaba viendo a futuro, Él estaba viendo el beneficio de la humanidad, porque sus planes siempre han sido el beneficio para con la humanidad. Entonces todo lo que había creado, por eso es que dice que Él había dado punto bueno, porque tenía beneficio hacia la humanidad, con el fin de dar cosas buenas a la humanidad. Bueno, aquí vamos a ver en los siguientes versículos del 4 al 6, vamos a ver un pequeño resumen de lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuere en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces vemos que antes de que el humano viniera y estuviera trabajando sobre la tierra, estuviera haciendo lo que necesitaba hacer para tener el beneficio, no había quien le diera mantenimiento a la tierra, ¿no? Pero era Dios mismo. Lo vemos claramente en estos versículos, y es lo que vemos siempre, que Dios siempre va a estar al cuidado de su creación, al cuidado de todo esto. Hasta aquí Dios nos muestra que Él siempre va a tener cuidado de la creación que Él ha hecho y que Él tiene a cargo. Vemos cómo la misma escritura nos está dando testimonio de que hay un creador, y es Dios. Dios, el que ha creado todo, el cual nosotros podemos venir a Él para poder tener comunión, para tener una relación con Él, para más conocerlo, para más estar cerca de Él en sus caminos, para que Él nos guíe, para que Él nos guarde, para que Él nos proteja, para que Él nos dé lo que necesitamos en esta existencia, en este mundo, y poder estar en ese caminar y poder agradarlo, para poder hacer su voluntad. Podemos nosotros ver todo esto en estos 2 capítulos, en el primer capítulo de Génesis y en los primeros 6 versículos del capítulo 2 de Génesis. Cómo es que Dios creó los cielos y la tierra, el autor y consumador de todo esto, el que tiene el poder para hacer de la nada cualquier cosa, simplemente con mencionarlo y decirlo, Él lo podrá hacer. Entonces vemos que todo lo que Él hace también es algo bueno de beneficio para su creación, para la humanidad, para glorificarse a Él mismo, para dar testimonio a la humanidad y que la humanidad se dé cuenta
que hay un creador de los cielos y la tierra. Toda la creación, vemos que da testimonio de Él y le da gloria y honra, lo glorifica. Nosotros necesitamos venir a Él para poder ser alumbrados con su luz, con su verdad, por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, para que nosotros tengamos esa comunión, esa relación y que Él nos pueda guiar cada día más. Entonces necesitamos entregar nuestra vida para mantener esa comunión con Él, que Él nos pueda dar la gracia y misericordia para poder ser pueblo de Él, pueblo que Él ha adquirido por medio de la sangre de su Hijo Cristo Jesús, quien fue el que pagó el precio del pecado para la humanidad. Y ahora podemos ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para ser guiados hacia la presencia de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, esta es la importancia de poder estudiar, escudriñar, indagar dentro de las Escrituras, dentro de la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer en el tiempo que tenemos libre, en el día de reposo, un día de reposo. Dice Dios que tenemos 6 días para trabajar. En esos 6 días tenemos para organizar todo, hacer todo lo que necesitamos. Ir al doctor, tener citas, ir a las escuelas, ir a donde necesitemos ir, pero que tengamos el día de reposo disponible exclusivamente para Él, para adorarle, exaltarle, adorarle, y que nosotros podamos oír, escuchar la palabra de Dios. Para eso es el día de reposo. Con esto nos vamos a despedir, con esta instrucción que Dios nos ha dejado a través del primer capítulo, para poder nosotros seguir y continuar en el siguiente capítulo, en el siguiente estudio. Vamos a hacer una oración y damos por terminado este estudio. Padre eterno, te damos gracias por tu verdad, por tu sabiduría, por la luz que nos das a través del día, a través de tu palabra, por el testimonio que nos das de ti, de que tú eres el creador del universo, de la tierra, de los cielos, de todo lo que existe a nuestro alrededor, Señor. Pues tú nos has mostrado hoy que siempre ha sido así, Señor, que tú nunca has cambiado y que nunca dejarás de cambiar, que siempre serás el mismo, Señor. Te damos gracias porque a través de la palabra podemos ver la verdad, podemos ver lo que realmente tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos en este día que sea tu Espíritu Santo dándonos esa palabra que habíamos necesitado para que nos edifiques y podamos seguir adelante, Señor. Gracias por todo. Bendice esta palabra a los que siguen escuchando este estudio y que puedan ellos ser bendecidos y que tú puedas ser glorificados a través de este estudio, Señor, y que seas tú guiando a cada uno de nosotros y edificándonos cada día más con el poder de tu Espíritu Santo. Y es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, que te pedimos todo esto. Amén.